Queridos amigos, muy buenas noches. Nuevamente nos estamos preparando para ver en familia la invitación de Care a conversar sobre la vida, sobre nuestro país, sobre el futuro. Esta noche, Cristian Barken conversará con el empresario Juan Sutil. Él dice que los empresarios debemos ser parte de la solución de los problemas. Escuchémoslo. Un saludo y un abrazo a cada uno. Adelante, Cristian. Muy buenas noches, bienvenidos a En Persona. Quiero invitarlos a este espacio de conversación, primero donde hay tiempo y segundo donde hay, así lo espero, capacidad de escuchar, de escucharse, tan importante en cualquier sociedad que quiere avanzar hacia el futuro. En una columna aparecida en un medio digital hace unos días atrás, comentando nuestra primera emisión de En Persona, en que conversamos con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, el columnista citaba a un pensador alemán. Y me pareció que esa cita, Hans Gadamer, define mejor que nada lo que significa en esencia conversar. Dice Gadamer, conversar es mucho más que intercambiar palabras, es atender realmente al otro, dejar valer sus puntos de vista y ponerse en su lugar, dice Hans Gadamer. Los invito entonces ahora a escuchar a Juan Sutil, a ponernos en su lugar, a conversar con él. Quiero agradecer a Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, por haber accedido a esta conversación aquí en persona. Gracias, Juan, por estar aquí. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Decir que la biografía de Juan Sutil es muy interesante. Él estudió en el Colegio Verbo Divino, pero no hizo un camino universitario, sino que desde niño él se dedicaba a vender cosas en el colegio, tengo entendido. Vendía calefones usados, bicicletas, etcétera. Es decir, ya tenía el bichito del negocio y del emprendimiento. Y esa ha sido su pasión y su dedicación en su vida. Trabajó muy joven como voluntario a los 14 años en el Sename. También creó su primera empresa, si no me equivoco, el año 1982, en plena crisis económica. Recordemos que el Estado, el gobierno había intervenido en los bancos. Es ahí donde él se inicia como empresario. Interesante porque hoy día estamos en una crisis tan fuerte o cercana a esa. Y así su camino fundamentalmente se ha hecho en el agro. Es un camino muy largo, no puedo resumirlo, pero ha trabajado en el tema de las viñas, Viña Sutil, en el tema de la frutícola, en exportación de berries, de nueces, aportando mucha innovación. Ha sido director de la Sociedad Nacional de Agricultura, tengo entendido que el más joven director que tuvo, el SNA. También ha trabajado recorriendo el país en helicóptero. Todas las regiones conocen muy bien el país y particularmente tiene una experiencia muy interesante en la Araucanía. Se dice que tuvo un acercamiento con comunidades mapuche que lo hizo conocer más ese mundo y le ha tocado asumir este cargo de director de la Confederación, presidente de la Confederación de la Producción del Comercio en un momento radical de la historia del mundo, diría yo, del siglo XXI. Un momento en que se conjugan, venimos de una crisis social, entramos en una crisis sanitaria y nos encaminamos probablemente a una crisis económica, así que no ya estamos, y también social. Antes de partir la conversación, Juan, quiero poner algo ahí en la mesa, en medio de nosotros, algo que yo sé que te va a gustar. Voy a colocar una choca. ¿Te gustan las chocas? Sí, son muy buenas las chocas porque se comparten. ¿Qué es lo que es una choca? Primero, porque mucha gente no sabe lo que es una choca. Bueno, la choca es un tarro en Nescafé, un poco mejor que el que trajiste tú, porque uno le saca las orillas para que pueda uno tomar mejor. Sí. Y se calienta al fuego, y nosotros de chicos lo calentamos al fuego con la gente en el campo, después de almorzar o tomar desayuno o comer en las labores agrícolas. Y bueno, tú le echas té, azúcar, alguien pone el té, otro pone el azúcar, el otro pone la cuchara, y esa choca se conversa, se comparte y se vive, que es muy importante. Y así me tocó a mí de chico. Mi padre siempre nos hizo siempre estar muy presente
ser responsables, trabajar, y trabajábamos en el campo. Y teníamos que salir a trabajar con la gente que trabajaba en el campo y compartíamos con ellos. Y muchas veces salíamos y nos quedábamos 2 o 3 días trabajando y teníamos que convivir juntos, que es una cosa muy bonita, muy enriquecedora. Es parte de la filosofía de la vida. Fíjate que yo tengo un amigo que hoy día tiene casi 80 años, que es un hombre casi analfabeto, que salimos mucho a caballo juntos, y es un gran filósofo. Y yo lo escucho. Bueno, Gastón Sublet ha afirmado, que yo lo considero uno de los gran maestros, uno de los, diría yo, los grandes sabios que tenemos hoy en Chile. Él afirmaba que en el campo existió el arquetipo del hombre sabio. Era un hombre anónimo que a través de sus refranes, de sus dichos, de sus conversaciones espontáneas, planteaba toda una mirada del mundo. Una filosofía, como tú dices, un pensamiento, claro, que tiene una arraigamento muy fuerte en un mundo que se ha ido perdiendo, tal vez el mundo oral, el mundo campesino, y al que yo sé que lo tienes mucho cariño. Y me gustaría hablar un poco de eso. ¿Qué es lo que da la experiencia del campo? ¿Qué es lo que da la cercanía con la tierra a un empresario? ¿En qué lo puede diferenciarse de otro tipo de empresario? No sé, un empresario financiero, un empresario que trabaja en la banca, o un empresario que trabaja en otro tipo en otras áreas de la producción, a alguien que ha trabajado y tiene el vínculo tan fuerte con la tierra, con el campo. Yo te diría que te da ciertos parámetros y muchas virtudes, porque la tierra te da la virtud de la paciencia. Cuando tú plantas un arbolito así, tienes que esperar 4 años que te dé la fruta. Y una vez que ya está en producción, a veces te va bien, a veces te va mal. Tienes que partir 1 año después de uno malo. Siempre está la esperanza de que viene uno mejor. Y ese es un arraigo que te da la tierra. Te da una filosofía distinta de cómo mirar las cosas, te da una visión de largo plazo, te da una proximidad con la gente. Tú puedes trabajar más codo a codo. Y como lo decimos nosotros en el caso de nuestros vinos, que es la mejor expresión de su tierra, de su gente y de su expresión. Entonces, ahí hay mucho de lo que realmente uno está haciendo. Y por otro lado, tiene una construcción que es maravillosa, que es que tú llegas a un lugar y eres capaz de verlo, cómo puedes transformarlo en algo que sea productivo, útil y que le vaya cambiando no solo el sistema, sino que también vaya cambiando la vida de las personas y vaya generando una riqueza sustentable. Hoy día Chile, sobre todo, es un país productor de alimentos funcionales, que son muy importantes para todos nosotros. Cuando tú consumes, Cristian, un vino, estás consumiendo antioxidantes, feninoles. Cuando consumes una nuez, una fruta seca, estás consumiendo lípidos que te diluyen los colesteroles. Cuando estás produciendo berries o estás produciendo otros elementos, también tienen propiedades que son buenas para la salud. Entonces, al final, yo creo que Chile tiene una gran oportunidad en ese aspecto, y creo que tiene una oportunidad porque además la fruta o los alimentos entran en una cadena de valor que termina en un producto final. Por lo tanto, cumple con el rol primario, secundario, terciario y llega al final. Y eso yo creo que es muy importante. Y por otro lado también pasa que cuando tú estás viendo todo este cambio tecnológico, que incluso hoy día va a ser de muchísimo más profundidad, hay todavía una cosa que es bien primaria, que yo no te puedo mandar una manzana por WhatsApp. Y esa manzana hay que producirla, hay que plantar el árbol, hay que hacer el vivero, hay que tener las manos que la cosechen, las manos que la procesen, las manos que la exporten. Por lo tanto, eso tiene esa magia que tiene la agricultura y la agroindustria. Juan, hablábamos de la choca, un elemento en torno al cual, imagino, en un fogón la gente se juntaba antes a conversar. Había tal vez un tiempo distinto, imagino que en el campo también es un tiempo distinto que el tiempo agitado de las ciudades. Existe una palabra muy bonita en mapuche que es nutram. Sí. En el pueblo mapuche, sobre todo cuando uno habla con los viejos,
hay el recuerdo de la importancia de las conversaciones. Exacto. El Nutram, es decir, desde el saludo que se exacto. dan, el tiempo que se dan. Y el respeto a la conversación, y el respeto, origen, y el lugar. Yo sé que tú tuviste unos emprendimientos en la Araucanía, o has tenido un emprendimiento y has tenido una experiencia, una cierta cercanía con algunas comunidades mapuches. Me gustaría que me contaras, en ese sentido, qué es lo que te pasó a ti en ese encuentro y me contaras un poco de eso. Bueno, esto surge anterior a eso, que es producto de ir a mostrar a las comunidades mapuches qué es lo que era, y a la comunidad completa de la Araucanía, qué es lo que era el proyecto Regar Chile y cuán importante puede ser ese proyecto desde el punto de vista no de la crisis hídrica que estamos hoy día, que es catastrófica, sino que desde el punto de vista de la importancia del mejor manejo del recurso, de poner donde falta, poner de donde sobra, y eso lo fui a explicar a la Universidad de la Frontera. ¿Y por qué a la Universidad de la Frontera? Porque la Universidad de la Frontera tiene algo cerca de 1/3 de los chiquillos que estudian son mapuches, de origen mapuche, y me pareció que era mucho más interesante poder tener esa discusión con ellos ahí presentes, que muchas veces te genera mucho diálogo, te genera mucha confrontación positiva, pero te genera un enriquecimiento final de la discusión. Y cuando yo salí del aula magna de la universidad, se acerca Noldo Yankulev, que es un dirigente mapuche, que yo no conocía, y me dice, mira Juan, yo quiero parlamentar contigo respecto a esto. Eran la 1, yo tenía un avión a las 6, y le dije, bueno Noldo, encantado, vamos a tu comunidad. Y fuimos, yo no lo conocía, no sabía quién era. Después supe que había sido formado en Nicaragua, que había sido frentista, y él mismo me lo fue contando a través del tiempo. Y fuimos a su comunidad, conversamos, y me genera un punto de desafío, y me dice, ¿y por qué no mostrar esto al COYAN, que es el Parlamento Autónomo Mapuche? Yo le dije, con mucho gusto, vuelvo tal día, y me reuní con todos los loncos que son parte del Parlamento del COYAN, y fui el primer empresario en hacer un reconocimiento público al Parlamento Autónomo Mapuche. Y fui para allá, expliqué el proyecto, expliqué de qué se trataba, y ellos me desafiaron bueno, ¿por qué no podíamos hacerlo? Y en ese momento yo dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a ver qué es lo que tienen. Y cuando fui a ver lo que tenían, me empecé a dar cuenta de que tenían un diamante que se podía transformar en un brillante. Primero, porque era gente muy cariñosa, muy afectiva, muy sana. Tenían tierras que habían recuperado que eran de altísimo valor. Yo que soy agricultor sé cuando veo la tierra, cuando entiendo lo que es un suelo trumado en una condición especial, con un clima especial. Y ellos me desafiaron, ¿por qué no hacer estos proyectos? Y yo dije, bueno, ¿por qué no hacerlos? Y empezamos a conversar, entendiendo que para ellos yo era algo nuevo, y para mí ellos también eran algo nuevo. Y empezamos a conversar y a soñar juntos, y a soñar y a entender, y yo en mi cabeza les trataba de explicar de que en una comunidad donde una familia o varias familias reciben la tierra, esas familias todavía quedan en forma primaria en una producción que no pasa allá de 2 millones de pesos al año. Y yo decía, bueno, si esto lo transformamos en fruta, pueden ser 20 millones de pesos, pueden ser 15 millones de pesos. Y eso les cambia la vida, les cambia la dignidad. Y los forma en una forma distinta, con el respeto, por supuesto, a ellos. Y así lo hemos hecho. Y han pasado cosas maravillosas, cosas muy lindas, de que de repente alguien te diga y te reconozca que le cambió la vida, que puede producir su fruta, que puede producir sus propios ingresos, que ve futuro para sus hijos. Incluso más. Voy a contarte una historia. Estando en la comunidad de Vilcún, estaba Juan Morín, que tiene 2 hectáreas. Y yo le decía a Juan, tenía 1 hectárea de frambuesa, 1 hectárea de mora. Aquí tenéis como 20 millones de pesos colgando de fruta. ¿Qué vais a hacer con tanta plata?
Entonces llega hacia así, mira y me dice, pero Juan, ¿no veis toda la tierra que tengo? Voy a seguir produciendo y plantando. Entonces tú te dices, bueno, ahí está la esencia del ser humano, la esencia del progreso, del desarrollo, de un proyecto sustentable que soñamos juntos, de cómo lo podemos transformar en un producto que sea una bolsita que vaya de la Araucanía, que vaya desde las comunidades y que pueda ser vendida en otros hemisferios y que tenga un mayor valor. ¿Qué es lo que significó para ti encontrarte con la cultura, con la cosmovisión mapuche? Imagino que hubo varias conversaciones, varias Nutram. ¿Te cambió en algo? ¿Te aportó algo la cultura mapuche? La sensación que yo tengo es que no hemos sabido en nuestra historia republicana integrar la riqueza del mundo mapuche, particularmente su sabiduría, su cultura, su poesía, su ritmo, diría, su contacto con la naturaleza, como que los hemos ninguneado un poco, para usar el verbo de Gabriela Mistral. Había como un ninguneo, una invisibilización de ese elemento tan importante en nuestra identidad, independientemente de la discusión de si es legítimo el estatuto de autonomía, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en eso. Yo creo que eso no tiene, eso es secundario. Yo creo que yo he llegado a ciertas conclusiones. Primero, que sobre la cultura mapuche igual está el hombre. Antes que eso, está el hombre. Está el hombre tal cual, develado, con todos sus matices. Está el bien, está el mal, está la individualidad, está el sentido de desarrollo, de progreso. Y cuando tú empiezas a analizar la cultura mapuche, te empiezas a dar cuenta que hay muchos elementos que son muy similares a un montón de culturas. Por ejemplo, ellos tienen el Huenomapu, que es su Dios, ¿no es cierto? Ellos se van al Huenomapu, nosotros nos vamos al cielo, hay otros que se van a otro cielo, depende de la cultura y la religión que uno profese. Ellos tienen un amor por la naturaleza, nosotros lo llamamos respeto a la naturaleza, sustentabilidad. Ellos tienen algo que es muy distinto, que son las fuerzas, la fuerza del agua, la fuerza del aire, el fuego, la tierra. Eso es parte de su ser, parte de su Nehuen. Nehuen significa energía, ¿no? Energía positiva. Entonces, tú cuando vas viendo eso, y cuando vas viendo que esas familias, esas personas, son todas muy buenas, uno dice, bueno, chuta, ¿cómo no podemos hacer mejores cosas para lograr una integración sustentable? Y no somos los únicos que lo hemos hecho, también lo ha hecho la Viña San Pedro en un precioso proyecto en Purén, lo está haciendo San Clemente en un proyecto en Traiguén, en fruta, en manzana, el otro en vino, y yo creo que es el camino, y creo que nuestro gran desafío, en el caso nuestro, es demostrar que esto sí es exitoso y que puede ser un cambio en políticas públicas futuras. Y como yo le dije a ellos, les dije, miren, este es un desafío que es de la mayor o sea, de la mayor importancia, porque aquí ustedes tienen que ser el espejo para que otras comunidades se vayan sumando, el espejo para que la sociedad en su conjunto vea el éxito de este proyecto y finalmente sea el camino para generar esta integración que permita generar este desarrollo. Cuando uno recorre la Araucanía, bueno, evidentemente que había un desarrollo fuerte de la industria forestal, obviamente que necesitamos madera, eso no está en discusión, pero de repente para los mapuches es muy sagrada la selva fría, es decir, el árbol, el bosque. Hay varias frases que están en su propio lenguaje que tienen que ver con ciertos árboles que tienen una cierta sacralidad, una cierta vida. Y hay pedazos grandes del paisaje de la Araucanía que parecieran devastados, que pareciera la mirada de alguien de afuera, de un turista, no de un experto. En cambio, cuando uno entra en lugares donde todavía la selva fría está preservada, siente que hay una energía, que hay una armonía, que hay... No ha habido de repente excesos en el desarrollo, por ejemplo, en la industria maderera, forestal u otras, que hayan producido una cierta violencia en ese territorio que haya afectado tal vez legítimamente el ánimo de ese mismo pueblo mapuche. Mira, hay un proverbio que lo recoge Siley Mora, que han hecho un trabajo muy bonito, Palabras mágicas para reencantar la tierra, la sabiduría mapuche, que dice, así sin más
no se trepa a la Araucanía, dicen los, Araucaria, perdón, dicen los mapuches. Así sin más no se trepa a la Araucaria. Bueno, la Araucaria tú sabes que es el pehuen, es el más sagrado de los antiguos árboles cordilleranos, que entre paréntesis está enfermo hoy día de una peste que parece que los está afectando fuertemente. Ahí hay una idea muy fuerte, es decir, cuando uno trabaja en la naturaleza y tiene que producir, el hombre tiene que producir, tiene que sacar productos, pero hay un paso anterior, que es el respeto, el ir con delicadeza, el saber que estamos tocando algo sagrado. ¿Cómo conciliar el desarrollo de un país moderno con esa legítima demanda, creo yo, de vinculación más sagrada con la tierra? Bueno, si tú ves el desarrollo de la industria forestal, precisamente no está concentrada en la Araucanía, está más bien de la Araucanía hacia el norte. Y por otro lado, cuando uno se refiere a la alta cordillera, felizmente la alta cordillera y la Araucaria están protegidas. Ahí no hay una intervención. A lo que se refiere ese texto, creo yo, es cuando los colonos fueron llegando a la Araucanía, ellos fueron limpiando terrenos para poder hacer cultivo. Y me imagino que ese texto se refiere a eso. Y pienso que sin duda, si tú lees a quienes han escrito la historia, especialmente a Pedro Cayuqueo u otros, tú te vas dando cuenta que efectivamente mucho de eso sucedió. Ahora, sin embargo, eso sucedió y lo importante es cómo lo podemos superar. Y en eso hay buenos ejemplos como en Australia, Nueva Zelanda, que han logrado superar este problema. Y yo creo que ahí hay un pendiente en Chile que tenemos que superar. Juan, tú afirmaste, a propósito de tu nuevo rol como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, dijiste, he sido mucho más Juan Sutinoy hoy de lo que he sido siempre. A ver, ¿qué significa eso? ¿Qué ha significado para ti tomar este rol tan difícil y tan desafiante en el que ocupas entras en una visibilidad pública, en un momento de crisis tan tremendo como el que estamos viviendo hoy día en el país? ¿Y en qué sentido has sentido que eres más Juan Sutil ahora que antes? Bueno, las razones por las cuales yo entré a esto son otras a las circunstancias que estamos viviendo hoy día. Era que había que salir a la cancha en un momento en que había un cambio social producto del 18 de octubre, y eso generó mucha violencia, generó mucha inestabilidad, generó mucha desolación de lado y lado, y yo dije, bueno, es el momento de yo salir a la cancha. A mí me lo habían propuesto varios empresarios, varias personas, dirigentes, y yo no lo había querido hacer. De hecho, en otros gremios de los cuales yo participo, tampoco quise mucho nunca competir. Sin embargo, prefería hacer mi aporte dentro del gremio, pero no en la primera fila. Y en este caso sentí que era muy importante hacerlo. Y fue público. Yo el 22 de octubre pesqué el teléfono, llamé a Alfonso Suet, llamé a Ricardo Aristía y le dije, si ustedes creen que soy el hombre y que me tocó, bien, porque ellos me lo dijeron así y otros más. Y así asumí. ¿Qué me pasó? Que empezaron a formatearme algunos. Empezaron a indicarme cómo tenía que yo manejar el discurso, la forma, la mirada a la cámara. Y yo dije, bueno, esto no soy yo. O sea, si yo voy formateado y no soy Juan Sutil de verdad, desde la entraña, por supuesto que me voy a equivocar. ¿Eh? Entonces, en un momento dado dije, bien, acepto todo ese apoyo y lo acepto con generosidad porque hay mucha gente que me lo dio y lo valoro mucho, pero yo no voy a contestar si no contesto realmente lo que pienso. Y lo he hecho eso toda mi vida así. Me enseñaron a hacerlo así, no solo en mi familia, sino en mi colegio, y creo que le hace bien a la política, creo que le hace bien a la sociedad, creo que le hace bien a la conversación, que las cosas las podamos decir con franqueza, con respeto y con total transparencia. De hecho, hay un amigo tuyo que dice, Juan nunca echa el poto para las moras.
un aforismo muy campesino, ¿no? Es decir, que tú eres no frontal, sino que, como tú dices, transparente y enfrentas los desafíos. ¿Cuál es tu diagnóstico del estallido social? Que hoy día ha quedado más invisibilizado porque lo que ocupa toda la energía prácticamente hoy día de la agenda y de nuestras vidas, es esta crisis sanitaria. Pero está ahí latente, quedó como frenada. ¿Cuáles son qué has reflexionado tú de por qué ocurre esa movilización inédita en la historia de Chile, con millones de personas en la calle, que también tuvo un correlato de violencia, etcétera, pero que movilizó a mucha gente y que está mostrando algo que incluso superó a muchos de los analistas o expertos que no supieron adelantarse a que esto iba a ocurrir? Mira, esto es como las pruebas en el colegio, que de repente te hacen una pregunta y hay 5 respuestas y la respuesta correcta es todas las anteriores. Y te voy a dar mi diagnóstico. Yo creo que aquí hay una suma de elementos. Y como empresario, que yo muchas veces me ponen empresario de la calle, es porque estoy con mi gente, recorro las operaciones, converso con la gente, de repente me fumo un cigarrito con los colaboradores, a veces ni siquiera me conocen y converso con ellos. Así que conozco la realidad. Entonces, cuando tú vas viendo cómo se va generando todo este desarrollo de Chile, con una carga muy importante de un éxito y a veces un escepticismo, no sé si uso bien la palabra, y resulta que hay mucha gente que no puede entrar a esta propuesta o a este valor. Y empieza obviamente a gestarse un problema. Esa es una situación. Después tú tienes que hay mucha gente, por no decir la gran mayoría, que lograron salir a partir de la década del 90, que teníamos un 53% de pobreza, con una pobreza muy dura. Yo trabajé en esa pobreza, así que yo sé lo que es. Y eso empezó a declinar y llegamos al 10% con una clase media muy frágil. Y te lo digo porque en el caso nuestro, como empresario, tenemos que apoyar muchas veces a nuestra gente en sus becas educacionales. Muchas veces yo he sido crítico del sistema de salud porque no podemos esperar que una persona que trabaje con nosotros tenga que esperar 6 meses, y tenemos que actuar, y tenemos que apoyar, y tenemos que asumir ese costo. Entonces, tú vas viendo esto, y cuando ocurrió el estallido social, yo conversé con la gente, recorrí todas las operaciones, y muchos de ellos, su angustia era muchas veces una familia que el marido ganaba, no sé, 1 millón de pesos, la señora ganaba 600.000 pesos, se le venía un hijo y no eran capaces de asumirlo. Y entonces, tú tienes ahí un segundo fenómeno de este estallido social. Y después tienes un tercer fenómeno que nadie lo dice, pero te lo voy a decir cuál es mi opinión, que hubo una muy mala política pública que cometió un error grave. Chile abrió su frontera en forma, a mi juicio, indiscriminada. Llegó más de 1 millón de migrantes. Yo soy pro-migrante, mi familia es migrante igual que la tuya y muchas otras. Pero los países tienen que estar preparados, tienen que tener recursos. Y si Chile no tenía recursos, lo que ocurrió es que nos hicimos cargo de más de 1 millón de familias que hoy día la estamos viendo y está quedando develado, que están ahí y que están hacinadas, que no tienen apoyo social, que están ahí en la informalidad. Y resulta que esa fue una mala política, creo yo, del gobierno anterior, que indiscriminadamente permitió esto. Entonces, todo eso va generando frustraciones de diferentes formas. Hasta antes de ese proceso, las rentas subían, la escasez de mano de obra existía y el país iba mejor. Y de repente estaba todo el mundo feliz porque esta migración permitió que se detuviera el crecimiento de los ingresos, permitió que hubiera personal calificado y no calificado disponible a trabajar más y con más sacrificio y esfuerzo. Y eso fue otra pata de esta frustración. Y así tú vas sumando todas ellas y se transforma en una legítima, en mi opinión, manifestación de insatisfacción. Ahora, y ahí tú dices, bueno, a eso tú le sumas que hay en la sociedad, que también lo vemos, que hay mucha madre soltera que tiene que apechugar,
que hay una red social que la cubre hasta por ahí nomás, que el costo de la vida había subido mucho en Chile y que eso se llama, a mi juicio, legítimas demandas que el país tiene que de todas maneras asumir y resolver. Después viene otra etapa donde la calle se la toma, y ahí yo comparto contigo plenamente y celebro y te felicito por la actitud que tú tomaste, y resulta que esa realidad es muy distinta. Yo fui a la Plaza Italia y vi cómo era, y vi chiquillos bajarse de buses pagados, y vi una camioneta como repartía droga, y eso es una realidad, y esa realidad también nadie la quiere decir. Y eso es otra realidad, eso no tiene nada que ver con las legítimas demandas que por último la sociedad tiene que asumir. Efectivamente hubo momentos del movimiento social que fueron muy violentos, del desarrollo, del devenir, del llamado estallido social. No estamos de acuerdo todavía en el nombre. El gran desborde le llamó Tironi, estallido social le llaman otros. Pero junto con eso también, yo lo veo, tú eres de calle, yo también soy de calle, camino harto por la calle, ando en micro, ando en taxi, ando en Uber, camino. Y yo veía durante estos años que se iba acumulando una bronca en la calle, y dos figuras eran las más golpeadas, aparte de la iglesia que sufrió una crisis muy grande, la clase política, y era común encontrar una rabia y incluso una caricatura, o sea, de meter a toda la clase política en el mismo paquete, son todos ladrones, todos corruptos. Y lo otro, que fue creciendo fuertemente, los empresarios, que obviamente que en algunos de los juicios generales habían injusticia, porque no todos los empresarios son ladrones, no todos son corruptos, pero hay que decir que se había ido acumulando en el imaginario popular, en la gente, en la calle, una serie de casos que fueron golpeando a lo largo de los años, fueron minando la confianza y la credibilidad. Entonces me gustaría preguntarte cuál es tu visión de eso, porque uno podría decir son las manzanas podridas de la caja, y en la mayoría de los empresarios no son así. Pero creo que fueron bastantes casos que si los enumeráramos nos pondría de nuevo la cara roja de vergüenza. O sea, el caso de SQM, el caso Penta, el caso Cascada, la Polar, voy sumando, Corpesca, los pollos, el papel higiénico, los pañales, el salmón, la farmacéutica, y la gente iba recibiendo eso, alentado probablemente también por los medios de comunicación. Entonces, no sé si el empresariado ha tomado conciencia, así como uno le critica a la clase política que parece que no ha tomado conciencia, se ha tomado conciencia, es lo que te quería preguntar a ti, de que se produjo ahí algo bien potente de un quiebre de confianza a nivel de calle, digamos, hacia el empresariado, que me parece tremendamente peligroso para la posibilidad de un pacto social o de una reconstrucción del país. No sé cómo lo ves tú. Bueno, te faltaron un montón de otras cosas como los... Montones de casos, sí. No, casos no, yo creo que no te falta ninguno, pero te faltó muchas veces el microabuso, digamos. Que tú quieres cambiar el teléfono y resulta que te demoras 6 meses en poder cambiar el teléfono y 5 minutos en que te pasen uno. O el sistema de seguridad de tu casa te lo dan gratis el primer mes, pero te lo quieres sacar de encima y pueden ser meses. Mira, yo creo que el empresario es mucho más allá de lo que tú acabas de decir, porque Chile hoy día tiene 1 millón de micro, medianas, pymes y grandes y mega empresas. Y dentro del mundo de las empresas, para mí, hay del orden de 260.000. Y resulta que los casos que tú has nombrado, y no quiero con esto disminuir su impacto, son los pocos que tú dijiste. Sin embargo, de un impacto profundo. De un impacto profundo que a la sociedad en su conjunto le genera no solo dolor, sino que también le genera molestia. Bronca, exactamente. Entonces, yo creo que eso es una realidad. Así como también pasó en la política, y especialmente tú mencionaste 2 casos que son más bien vinculados a la política, o 3 casos que son vinculados a la política, que financiaban a moros y cristianos, y especialmente a la gente de izquierda, y resulta que eso también se le puso coto. Y yo lo he dicho públicamente, yo celebro, así como critico ciertas cosas que hizo la presidenta Bachelet, lo he dicho públicamente, ella se puso los pantalones mucho mejor puestos que tú y yo, y fue capaz de ir contra el cambio en materia del financiamiento de la política,
con una ley más transparente que nos hace hacer más austeras las campañas, mucho más transparente, con más elegibilidad o con más inclusión, y eso permite hoy día que pudiera haber una mejor política. Lamentablemente quizás no es tanto, porque hay mucha política de trinchera a juicio mío. Debiera haber una política mucho más de fondo y de contenido. Y en el caso empresarial, que son exactamente los casos que tú mencionas, también hay un cambio radical, porque hoy día hay una modificación en las leyes, y ojo que cuando ocurrieron estos casos, Chile estaba a la vanguardia de las leyes que habían en otros países del mundo, e incluso hoy día Chile en materia de libre competencia y en materia de transparencia comercial está a un nivel incluso superior al nivel de Estados Unidos. Entonces yo me pregunto hoy día, ¿qué es lo que es relevante, Cristian? ¿Es mirar al pasado o construir el futuro? Y yo pienso que es importante construir el futuro, porque hoy ni siquiera la negligencia se va a poder permitir, porque muchos casos que tú mencionas no fueron de los dueños, sino que fueron de su ejecutivo. Y resulta que hoy día yo no me visualizo una compañía o un directorio que no esté dispuesto a estar en el último detalle, precisamente para tener un gobierno corporativo y un compliance que te permita estar libre de ese tipo de hechos que todos los repudiamos. Y eso cambió. Y resulta que hoy día cualquier caso que hubiera ocurrir, estaría inmediatamente los involucrados presos. Hoy día hay una legislación. Como también si hubiera una mala política y la gente se saliera del marco, también estarían presos. Entonces yo creo que eso también es un gran avance para construir la sociedad del futuro que queremos construir. Ahora, hay algunos que plantean que así como hay que renovar el Estado, que no se ha hecho nada porque haya faltado tal vez voluntad política del Estado, tiene que ser renovado, tiene que ser reformado, Por mejorado en su supuesto, gestión. por supuesto. También algunos dicen que también en el cambio que necesita Chile también el mercado necesita ciertas mejoras, o el capitalismo que vivimos hoy. O sea, no es que aquí se trate de ir hacia un sistema, no sé, como el de Venezuela, sino que se trata de acercarnos más a capitalismo, en donde hay más competencia, en donde importa menos el origen donde venga, donde hay más movilidad social, donde hay más plasticidad, más fluidez y más competencia. O sea, donde hay más capitalismo de verdad. Sí. Y hay algunos, y personas que no son particularmente ni de izquierda ni radicalizados, que están planteando eso, que esta es la oportunidad de hacer una transición a un capitalismo mejor que el que tenemos. ¿Qué piensas tú de eso? Yo estoy muy de acuerdo. Incluso hay una anécdota de mi amigo Carlos Cruz que dijo, bueno, ahora que Juanito Sutil es socialdemócrata es más fácil. Lo dijo el otro día públicamente. ¿Te define como socialdemócrata ahora? No, soy más bien liberal, socialdemócrata, si querís, una buena mezcla, porque yo tengo un sentido social muy profundo y lo tengo de toda la vida, lo heredé de mi padre, quizás de mi abuelo, y lo heredé de mi colegio, y lo heredé de mi familia, y para mí los problemas sociales no son indiferentes, son importantes. Mira, yo creo, Cristian, que sin duda lo que depara para el mundo y especialmente para Chile, después de lo que hemos vivido, va a ser distinto. Hoy día hay cosas que son muy importantes. Todos somos importantes, todos estamos interconectados, todos somos autodependientes. Por lo tanto, entre todos debiéramos salir de este problema. Y si tú me preguntas a mí, como persona, yo creo que en esta ecuación está todo bien si queremos mirar un país como España o como Suecia o como Finlandia, que son países que han logrado el objetivo. Todos vienen de la misma pobreza. No se te olvide que Finlandia hace 25 años atrás era un país tan pobre como Chile, hoy día es un país desarrollado. No se te olvide que antes de los pactos de la Moncloa, España también era un país subdesarrollado, hoy día es un país desarrollado. Entonces, al final, cuando nosotros miramos la democracia representativa, ya sea socialdemócrata o liberal, y que los países y la sociedad en su conjunto logra cierto estándar, y precisamente ocurre lo que tú estás diciendo, donde la meritocracia es más importante aún, el lugar de donde uno viene es absolutamente irrelevante, que eso te da oportunidades. La gracia de todo esto es que haya crecimiento, porque sin crecimiento es imposible, porque el sector producción,
la producción, el comercio, y lo podemos limitar, lo podemos ajustar, lo podemos hacer mucho más humano, que debiera ser mucho más humano, eso es el motor del desarrollo. No se te olvide que un municipio no produce un centavo. Y resulta que quienes producimos el centavo son los trabajadores, las trabajadoras, los empresarios que forman una cosa que se llama empresa. Y esa empresa es la que va generando el bienestar. Ese bienestar es el que va generando la inclusión. Y ahí vuelvo al punto del estallido social que tú mencionas, cuando una de esas respuestas es precisamente que nos fuimos equivocando, porque al final la bronca que dices tú, la señora que trabajó y que tiene una pensión muy baja y que no le alcanza, es un problema. Y no nos hicimos cargo. Y aquí todos somos responsables. Y resulta que todos, y muchos, y muy pocos quizás, no entienden la importancia del sistema FP y lo quieren bajar. Y resulta que es fundamental, es lo que permite que la gente pueda comprarse una casa y pueda financiar su casa a 30 años, puede permitir que hayan tasas de interés al 3,5, porque son al final los fondos de los propios trabajadores que van comprando esos financiamientos. Entonces yo digo, ¿qué pasó ahí? Cuando era obvio que en cualquier país del mundo, si tú querías tener pensiones mejor, tú tenías que tener un 17% o 18% de cotización, de lo contrario no cierra. Si es muy simple, tú trabajas 40 años, ahorras el 10%, tienes para 4 años, y el sistema te lo transforma en 3 o 4 veces, pero tampoco te alcanza. Entonces yo digo, eso nos falló, y nos falló hacernos cargo de esa situación. Juan, pero pareciera que, para entender bien, porque yo estoy de acuerdo contigo que no hay que quedarse pegado en el pasado, y los países que se quedan pegados en el pasado no avanzan en el futuro, pero tampoco significa cegarse ante los problemas del pasado y hay que solucionarlos y no meterlos debajo de la alfombra, porque si no los países les revienta esa crisis por otro lado. Tal vez hay un término que se usó mucho en la concertación, no hay que caer en estos dos extremos, la autocomplacencia y la autoflagelación. Y la pregunta es esta, porque es importante si hay conciencia en el empresariado de que hay algunos elementos estructurales que tal vez haya que fijarse cómo mejorarlos. Por ejemplo, te voy a dar dos datos a ver qué piensas tú de eso. Se habla mucho de la desigualdad de ingresos, pero también hay desigualdad de capital. O sea, hay una cifra que es interesante, que el 10% más acomodado de Chile tiene el 68% del patrimonio neto, el 1%, el 40%. ¿Qué significa la desigualdad de capital? Que tú, para innovar o para crear nuevas empresas, partes ya, no sé si me entiendes, partes con una falencia muy grande. Entonces la pregunta es, ¿cuánto falta para hacer un capitalismo donde realmente el nuevo emprendedor, el emprendedor joven, el microempresario, el que tiene ganas de crear, de producir, de emprender, que es un emprendedor por esencia, digamos, pueda competir con una cierta igualdad, se invierta en darle mejor capital, pueda acceder a esos capitales, se haga más innovación? A veces algunos critican que tenemos una economía poco innovadora en comparación con otros países que están también en la OCDE y en el desarrollo. Quiero saber un poco más de si hay que hacer ajustes o estábamos bien estructuralmente y los cambios que son más bien son pequeños ajustes, maquillaje nomás. Yo estoy totalmente de acuerdo que uno no se puede autoflagelar ni puede decir está todo bien. Yo creo que esos son extremos que le hacen mal a la sociedad. Sin embargo, hay una cosa que es muy importante. Lo primero es que en todas las sociedades, en todo el mundo, las cifras que tú indicas son más o menos equivalentes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Y yo te puse el ejemplo de España, te puse el ejemplo de Europa. Entonces, para tú ir logrando esos objetivos, tienes necesariamente que crecer y crecer en forma inclusiva. Yo creo que lo que pasó en este país, del punto de vista político, es que no hubo mejora continua y se generó un proceso de degradación. En la política, a mi juicio, se ha producido un proceso de degradación, porque de hecho es más bien una política de guerrillas, de trincheras, más que de contenidos y cosas de fondo. Entonces, vuelve al punto. Entonces tú dices, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Más inclusión? Por supuesto. ¿Necesitamos más desarrollo? Por supuesto. ¿Necesitamos crecimiento? Por supuesto. ¿Que sea más humano? Sin duda.
¿Ah? De hecho, yo como empresario, nosotros ya vamos a la tercera empresa nuestra, que es Empresa B, y con eso te estoy diciendo la importancia que es para mí ir más allá de producir bienes y servicios de calidad. Nosotros tenemos que ser mucho más relevantes desde el punto de vista de nuestro rol social. Pero, aquí también hay ciertas cosas que son importantes. En el mundo empresarial, en el mundo de la empresa, la mejora continua es la que permite la permanente innovación. Yo creo que Chile es un país muy innovador, con la diferencia que eso no está asociado a la academia, como otros países del mundo. Está asociado más bien a la empresa. Segundo, en un país como el nuestro, que tú vas... ¿Tú dices que no hay innovación en la academia? No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que no está alocada en la academia. En otros países que están más desarrollados, el match es mucho más fuerte entre la universidad y la empresa. Acá, al contrario, es mucho más la empresa asociada a la academia, más que un match 1 a 1. No sé si se entiende bien lo que estoy diciendo. Sí, lo entendí. Pero eso no significa que no haya innovación. Y las empresas están permanentemente innovando. El mundo está cambiando, lo único constante son los cambios, no lo digo yo, lo dicen otros. Entonces, al final, yo digo, si nosotros como empresa hubiéramos actuado como actuó el Estado o actuó la política, sin duda quizás estaríamos en el mismo problema, del punto de vista de su mirada del futuro y del desarrollo. Entonces, vuelvo al punto, yo creo que tenemos que hacernos cargo de nuestra historia, sin duda, tenemos que hacernos cargo de nuestros problemas, pero también tenemos que hacernos cargo de cómo contribuimos con un cambio para que eso suceda para bien. Uno supone que son los empresarios los que más deben defender el sistema capitalista, puesto que son una parte importante, el corazón de la producción y todo. Y a mí me da la impresión de que a veces, estoy hablando, no estoy generalizando. Ahora, ¿tú sabes lo que significa capital? ¿En 2 palabras? No, defíneme lo tuyo, creo que tú lo puedes definir mejor que yo. Está definido, está definido. Dice, capital es trabajo acumulado. Trabajo acumulado. Quien trabaja, acumula, y eso genera capital que permite la movilidad, el desarrollo, el crecimiento. Entonces yo digo, chuta, ¿cómo lo tenemos que hacer? Por supuesto que lo tenemos que hacer más humano, lo tenemos que hacer más inclusivo. Y creo yo que hay muchas empresas en Chile, y se lo he dicho a muchos periodistas, recorramos Chile y se van a dar cuenta cuán importante es la empresa desde el punto de vista de su proximidad y su acompañamiento. Mira lo que pasó con la religión. Unos pocos, o quizás muy pocos, hicieron barrer la religión y esa institución. Unos pocos han hecho barrer la institución de la política. Ahora, en la iglesia no sé si fueron tan pocos, porque los abusos han sido bien masivos en varias partes del mundo. Sí, claro, pero probablemente no sé cuánto significa unos pocos. Ponle tú que sea el 10%, puede ser, eso es mucho, pero quizás el 90% representa otra cosa. Es lo mismo que pasa en la Araucanía. Yo que conozco al pueblo mapuche y me ha tocado conocerlo, quizás no con la profundidad que debiera, me doy cuenta que quizás más del 98% es gente buena, gente que quiere salir adelante, que quiere trabajar, y hay unos pocos, que quizás el 2%, que está en una posición intransigente, dura, que no los va a llevar a ningún lado, a juicio mío. Entonces, a eso me refiero cuando estoy hablando de unos pocos. Juan, hablamos del capitalismo. Bueno, hay un pensador que tú conoces, digamos, por lo menos has escuchado, conoces, pero que es como, a ver, así como Marx es el corazón de la economía marxista, Adam Smith es el padre del capitalismo en términos teóricos, un pensador gigantesco, fue moralista y no solamente fue un... Y él dice algo que a mí me impresiona mucho, dice, ninguna sociedad puede ser próspera y feliz si la mayoría de sus miembros son pobres y miserables. Esa es la primera afirmación que hace. Y luego dice, en cada negocio la opresión del poder supone el monopolio de los ricos, quienes al acaparar la totalidad del comercio para sí mismos serán capaces de obtener grandes beneficios. Lo que quiero decir, que está en la esencia misma del capitalismo pensado por Adam Smith, el ser muy radicales en condenar cualquier exceso, cualquier
monopolio, duopolio y desfavorecer a la mayoría de la población, que es la que debiera ser paradójicamente favorecida por ese mismo capitalismo. Y ahí vuelvo al punto, que yo creo que ahí es donde hay que dar una tarea, una pelea. De acuerdo, por eso te puse yo el ejemplo de la importancia en el cambio regulatorio que permita que eso precisamente no ocurra. Fíjate que yo he sido muy criticado, así como eres criticado tú, yo he sido muy criticado porque yo hablo mucho de los anglosajones. Incluso han hecho columnas al respecto. Y yo digo, ¿Admiras la cultura anglosajona? la admiro por una razón muy Una simple. gran cultura, no cabe duda. Porque la cultura anglosajón, primero, nos podemos dar la mano y hacer un negocio, y se cumple. Y las personas que nos están escuchando, que no sé cuántas sean, pero muchas de ellas todas han viajado en más de una oportunidad y saben de lo que estamos hablando, porque cuando tú llegas a una esquina, el primero que llega es el primero que sale, cuando tú cruzas la calle, la cruzas por donde corresponde, cuando tú haces un negocio se respeta, cuando tú tienes un juicio hay un jurado y se hace la justicia de verdad, y esa cultura sí se ha preocupado de condenar. Y cuando... Seguramente, perdón, Juan, en Estados Unidos probablemente muchos de los delitos que aquí se cometieron y que no tuvieron penas tan grandes, estarían todos presos. la justicia habría sido implacable. Implacable. Y ahí tal vez está mucho que ver con lo que te quería preguntar, que tal vez deberían ser los mismos empresarios mucho más proactivos en esto y proponer legislaciones más fuertes, penas más grandes, o sea, movilizarse detrás de eso. Pero mira, hoy día Chile, te lo digo, te lo reitero, de acuerdo a la Organización Mundial de Cooperación Económica, la OECD, Chile hoy día, dentro de su legislación, está en los rangos más altos. O sea, piensa que hay data, por ejemplo, como la siguiente. En Latinoamérica se cumple no más del 50% de las leyes. En Chile estamos cumpliendo sobre el 85%. O sea, tampoco somos tan malos. Ahora, muchas veces se han cometido no ilícitos, pero sí acciones, yo llamaría de desmesura, es decir, no sé, podríamos decir que se ha cumplido con la ley, bueno, pero ha fallado una cosa ética. ¿Qué piensas tú de ese límite? Bueno, porque se dice, estamos cumpliendo la ley. Es que yo creo que la ética es muy, muy importante. Yo estoy de acuerdo con el ministro Malarich, por supuesto no me leí ninguno de los libros que se leído a él, no tuve tiempo tampoco, pero tiene él mucha razón. Ustedes son quienes son los llamados, la academia, la cultura, los poetas, los filósofos, a generar ese círculo virtuoso de la ética. Creo yo que la ética es fundamental. La ética te permite trabajar desde la confianza. Yo creo que Chile ha ido perdiendo eso y ha ido develando la realidad. Fíjate que yo recorrí el mundo vendiendo con un maletín y salí al mundo y muchas veces llegaba a Argentina, a Brasil, a Ecuador, a Colombia y me sentía muy orgulloso. Cuando yo miraba la realidad, miraba esa guerrilla política, miraba el lenguaje, miraba el sentido de desconfianza hacia el tercero, y yo decía, chuta, estamos años luz, somos otro país. Y lo doloroso, por lo menos para mí, es que ha ido develándose que tampoco estábamos tan distantes de lo que está pasando en el resto. Sí tenemos instituciones mucho más robustas, sí tenemos una estructura que nos puede permitir éticamente salir en mejores condiciones que otros, tenemos también bases y sustento que permiten pensar que le podemos ofrecer a la sociedad más cosas, pero también tenemos, Cristian, muchos problemas. Fíjate que yo ayer me reuní con los 6 economistas que hicieron el planteamiento que le pidió la presidenta del Colegio Médico, largamente. No solo yo, sino que todos los economistas de las diferentes ramas. Hoy día me reuní con Sergio Ursúa, economista, y mi preocupación era, ¿qué hacemos? Porque va a haber un cambio tan salvaje, y esta cuestión no es tan bonito como decir, oye, vamos a ser humanitarios y abrimos las puertas de Chile, y ya te expliqué cuál es mi mirada respecto a eso, porque no estábamos en condiciones de poderlo hacer, atender y resolver, y resulta que hoy día, yo te pregunto, ¿cómo vamos a resolver 4 millones de empleos precarios que tiene este país,
que siendo precarios son mejores que cualquiera del resto de Latinoamérica, o cómo vamos a resolver la incorporación laboral y el reenganche económico. Entonces yo digo, ¿por dónde vamos? ¿Qué vamos a empujar? ¿Vamos a empujar los recursos naturales? ¿Vamos a empujar el cambio de la estructura productiva, que no es tan fácil? O sea, yo no me veo produciendo moda como los italianos, porque no creo que nos vayan a comprar. O tampoco me veo produciendo televisores mejores que los coreanos. Entonces yo digo, bueno, ¿por dónde vamos? ¿Qué vamos a empujar? ¿Vamos a empujar la agroindustria, la piscicultura? ¿Vamos a empujar el desarrollo de la minería? ¿Cómo lo hacemos para que eso sea más virtuoso? ¿Cómo hacemos también para que los cambios tecnológicos que van a hacer del trabajo permitan la inclusión? Tú hablas de reenganche, escuchado ese concepto. ¿Es correcto ese concepto? Porque en el fondo reenganchar es como decir, enganchamos algo que ya estaba bien y volvemos a empezar. ¿No es la oportunidad, tal vez ahora, tomar esta crisis como una oportunidad de corregir aquello que estaba mal, de lo que acabamos de hablar, que seguramente hay varios elementos que todavía quedan y que ni siquiera nos hemos dado cuenta que estaban mal, porque es muy difícil darse cuenta de las cosas que están mal cuando uno está encima de ellas, ¿no? Se requieren años, a veces perspectiva. Tratar de corregir eso y a lo mejor proponer un modelo alternativo, novedoso, en que se incorpore el tema medioambiental, en toda esta reactivación que debería venir después de la pandemia. Es una oportunidad como repensar Chile de nuevo. Tú puedes incorporar el medioambiental. Mira, yo creo que Chile ha incorporado el medioambiental. Yo creo que estamos en muy buenos estándares. Yo te lo digo como empresario. O sea, las preocupaciones y los problemas que hay en Chile, ándate a Perú, ándate a Ecuador, ándate a Brasil, ándate a Argentina, esa cuestión no existe. O sea, vuelvo al punto, Chile de ciertas disciplinas y formas lo ha hecho bien. Ahora, por supuesto que desde el punto de vista medioambiental podemos mejorarlo aún más. Del punto de vista empresarial, sin duda lo podemos mejorar más. Del punto de vista del Estado, es urgente y necesario modernizarse, dejarlo que se deje de capturar. El Estado también está capturado, los grupos, las formas, quedan develadas, son hechos, son reales. Mira lo que le pasó al alcalde Sharp, eso es una realidad. Mira lo que pasa con la alta dirección pública. La alta dirección pública es más falsa que Judas. Se presentan los candidatos, se hace toda la pompa, hay un cambio de gobierno, lo cambian y ponen al que les parece adecuado. Entonces yo digo, chuta, el Estado tenemos que cambiarlo. El Estado hay que hacerlo diferente, hay que hacerlo transparente. Hoy día la tecnología te permite saber hasta el último centavo de la cadena de la inversión del Estado. ¿Por qué no se puede develar? Entonces, ¿y cómo llevar esa transparencia también, estando de acuerdo con lo que tú dices, totalmente también a la empresa? En términos de transparencia, ¿cómo estamos? Sin autocomplacencia. No, mira, la transparencia yo te diría que es mucho más rigurosa en el sector empresarial que en el sector del Estado. O sea, yo tengo que reportar mi estado financiero, tengo que reportar mi política de sustentabilidad, tengo que reportar todo, está todo abierto. Lo que ocurre, como bien dice Adam Smith, es que hay una cosa del ser humano. Mira lo que pasó con Juan Morín. ¿Qué vas a hacer con esa fruta? Voy a seguir plantando, tengo tierra. Pregúntale a cualquier ser humano, va a seguir avanzando. Entonces la pregunta es, ¿cómo pones los límites tú para que ese avance sea en la forma correcta? Y yo ahí vuelvo al mundo anglosajón, Cristian, porque el mundo anglosajón sí ha puesto esos límites. Y esos límites han permitido que la sociedad crezca, que la sociedad se enriquezca, que la sociedad sea mucho más sustentable y que permita de alguna manera que las personas puedan hacer su vida mejor. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que aspirar, porque de lo contrario, mírate el ejemplo, sin entrar en política, pero te voy a poner un ejemplo del punto de vista de cómo yo veo las cosas, de la producción. Venezuela era el país más rico de América, cuando Chile era el país más pobre. ¿Qué hizo Venezuela? Chávez destruyó la producción. Hoy día el país más pobre, incluso la gente tuvo que emigrar, y nadie emigra de su país porque quiera salir de su país, lo hace por un problema de hambruna, por un problema de desesperanza, de miles de situaciones. Salió más de 5 millones de personas. Ahora, ¿eso Espérame un segundo. Sí. Y en Chile, ¿qué pasó? En Chile fue al contrario.
disminuyó la pobreza, creció la producción. Entonces, es muy importante que haya, insisto, te lo he dicho quizás majaderamente, te pido disculpas si es así, No, perfecto, pero en el convicción. fondo lo importante es que haya desarrollo, que haya producción, que haya innovación y sobre todo humanizado. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Juan, diste el ejemplo de Venezuela. Eso que ocurrió en Venezuela no fue porque sí. Llegamos al extremo horroroso de esta dictadura chavista en la que está hasta metido, sabemos, hasta el narcotráfico. Sí. Y que es uno de los ejemplos más deplorables, incluso para a quienes nos hemos sentido de izquierda, sentimos vergüenza Sí. de que eso sea puesto como modelo de un gobierno de izquierda y que lo puedan defender incluso políticos de izquierda dentro de Chile. Pero se llegó a eso porque tal vez no a tiempo no se detuvo en un país que era rico. Exacto. No se detuvo y hubo una élite que falló ahí. Por supuesto. Si Y ese peligro de que la autocomplacencia. Evidente. Eso que ocurrió en Venezuela es un buen ejemplo. Corrupción absoluta. O sea, la élite lo que quería era tener unos años en el gobierno para poderse enriquecer. Por lo tanto, corrupción total. Una corrupción política absoluta. Política y también empresarial. Por supuesto, por eso es que te estoy diciendo. Sí, sí. Entonces yo digo, eso es lo que hay que de alguna forma corregir. Y creo yo, y en eso también tengo algunas diferencias con mis amigos de centro izquierda, que funciona muy bien cuando el garrote es duro. Y eso también es un buen ejemplo de los países anglosajones. Porque cuando en un país anglosajón tú te pones en un estacionamiento que dice prohibido estacionar porque es futura mamá, te llega un garrote de $2.000, que son aquí más de 1,5 millones de pesos, y resulta que nadie se va a estacionar ahí por miedo quizás, y después por respeto a que no puede ocurrir eso. Entonces yo digo, eso en todos los ámbitos de la vida debieran ser así, Cristian, porque cuando uno pasa la luz roja, cuando uno pasa los límites, tienen que haber consecuencias duras y ejemplificadoras. No estoy hablando de la Inquisición, duras y ejemplificadoras para precisamente evitar que la sociedad deje de ir teniendo una mejora continua en el tiempo, que es tan importante para lograr el anhelado desarrollo, porque en el desarrollo hay espacio para todos. Yo tengo un cuñado mío que es músico y en Chile no puede vivir como vive en Alemania, precisamente porque en Alemania hay desarrollo y él puede vivir de su arte y su música. Acá no lo podría hacer. Tal vez la palabra fuerte, hablamos de ética. Y de no a Adam Smith, porque Adam Smith se conoce solo en Adam Smith economista, pero hay un Adam Smith también moralista, Exacto. que la ética. En la teoría de los sentimientos morales, él habla de que todos tenemos un juez o árbitro, él le llama espectador imparcial, que es el que llevamos dentro y que adopta una posición objetiva sobre nuestra conducta, la juzga, aprobando, condenando lo que hacemos y decidimos. Y eso es muy importante en una sociedad individual o individualista, incluso en el buen sentido de la palabra. Sí, un individuo que tenga ese juez moral adentro, ese Evidente. árbitro, porque si no lo tiene, el individualismo se puede transformar en aprovechamiento, abuso, robo, colusión, etcétera, todo lo que hemos hablado, ¿no? Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Y en Chile tenemos que reconocer que eso sucedió. Y sucedió en muchos ámbitos. ¿Ah? No por nada tenemos hoy día el desprecio, muchas veces, por la política, o el desprecio empresarial, o el desprecio a algunas instituciones. ¿Y el desprecio a qué se debe? Precisamente a lo que dice Adam Smith. Porque Carabineros, por ejemplo, también tiene que asumir esa responsabilidad por lo que ocurrió con Carabineros, independiente, que es una institución bellísima y probablemente el 95% de los carabineros son bellísimas personas, extraordinarias personas que están dispuestas a dar la vida por nosotros. Pero hay un poco que generó la corrupción. Pasó también en el ejército. Entonces yo digo, chuta, ha ido quedando develado. Entonces yo digo, ¿cómo resolvemos eso como sociedad? Lo tenemos que resolver, y en ese caso vuelvo a la cultura anglosajona, con más respeto, más castigo, más transparencia, mejores políticas públicas. Me refiero no castigo de castigo, sino que castigo social, ¿eh? Castigo social. Hay países en Latinoamérica que el gallo que es chanta le ponen una estatua en el obelisco. Acá no debiera ser así. Ese gallo debiera ir desde ese punto de vista, tener un rechazo social
porque está precisamente pasando en la raya ética. Tal vez estaba pensando, tú das ejemplos, efectivamente en Latinoamérica tenemos casos de corrupción flagrantes Sí. por décadas, ¿no? Sí. Élite mucho más descompuestas, clases políticas más descompuestas, sin embargo menos reacción colectiva. Tal vez Chile tenga una inmunidad sana, el hecho de que haya habido una reacción instintiva de una parte de la población, sobre todo ese millón de personas que salió a la calle Sí. sin consignas políticas al Sí. comienzo. ¿Sabes por qué eso? Entonces, a lo mejor en Chile eso es positivo, hay una inmunidad. Tú dices, son pocos casos de Sí, corrupción, ¿sabes es por verdad, qué? pero golpean más fuerte Sí, el inconsciente sí, colectivo chileno. sí. Y eso es bueno. ¿Y sabes por qué? Precisamente porque el sistema nos permite de alguna forma ser autovalente. En Argentina hay clientismo, en Ecuador hay clientismo. Y a mí me preocupa mucho que estemos pensando en que en Chile tenemos que tener clientismo. Yo estoy de acuerdo que tenemos que gastar nuestros recursos y especialmente con las familias más necesitadas, que están más vulneradas y que son más vulnerables, por supuesto que tenemos que apoyar, pero esa no es la solución. La solución es la inclusión, la solución es el desarrollo, la solución es el crecimiento. Y no solo desde el punto de vista empresarial. Mira lo que es, yo te lo dije antes de entrar acá, te hice el comentario de mi amigo José Miguel García en la Araucanía. Oye, los niños de cuarto básico no saben leer ni escribir en la Araucanía, muchos de ellos. Él está trabajando para lograr emparejarlo. Nosotros somos parte de INACAP como CPC, depende de nosotros. Resulta que el primer año de las carreras técnicas son nivelar cuarto medio, nivelar la enseñanza media. Entonces yo digo, oye, ¿dónde están las grandes desigualdades que este país tiene? Para mí, la fundamental es haber dejado de lado una educación de calidad adentro del aula, como corresponde, con profesores, con la dignidad que deben tener, con el respeto, con la planificación adecuada y sobre todo con disciplina. Juan, a propósito justamente de eso, la importancia capital de la educación en la formación de un país, en Chile en el siglo XIX, bueno, Chile en el siglo XIX era un país muy distinto al de ahora, pero hubo una élite, una parte de la élite, una élite de gente que venía de campo, hacendados, que eran parte de la élite económica del país, que tuvieron mucha preocupación por la cultura y por la educación. Fueron fundamentales en la creación de la Biblioteca Nacional, el Museo de Bellas Artes, Sí. mejorar las ciudades. Hubo una élite muy activa y con mucha conciencia de la importancia de la cultura y la educación. De repente uno tiene la sensación de que la élite, después del crecimiento económico, en que el país se hizo más rico, hubo más desarrollo, y el país entero, no solo la élite, descuidó la cultura y descuidó la educación, casi como bienes suntuarios de lujo o no fundamentales, digamos, como que la preocupación era crecer el PIB, pero no el crecimiento cultural, no el crecimiento intelectual, no el crecimiento espiritual. Y cuando no se hace eso, los países pueden entrar en crisis muy profundas. Yo creo que ahí la élite de todos lados falló, sin duda, pero también hay que hacer un distingo. Para mí, subirte a un 4x4 no es ser élite. Una cosa es tener plata, otra cosa es ser rico. Para mí no, pero yo hablo de la élite, no lo hago con resentimiento porque a mí no me Ya. gusta el resentimiento. Yo digo la élite, el país necesita una élite. Todos los países necesitan élite. No estoy Sí. hablando en contra de la élite per se. No sé, Ya. quiero aclararme bien. Sí, pero yo pienso que la preocupación por la educación nos tuvo con el punto y en el lugar correcto. Y hay cosas que te lo demuestran con mucha desvelo y develo. Yo que trabajé en el Sename cuando tenía 16 años y conocí esa realidad. ¿Cómo trabajaste en el Sename? Cuéntame un poco más la circunstancia. Mira, yo estaba en el Colegio Oro Divino. El Colegio Oro Divino tenía movimiento pastoral, los scouts, y el colegio nos hacía conocer la realidad. Para mí, dada mi condición de la choca, digamos, era una realidad más bien conocida, pero para otros no. Y el colegio tenía una participación muy fuerte en la población de Colón Oriente, íbamos, trabajábamos y compartíamos. Teníamos también una relación en el sur,
íbamos a construir a la zona de Villarrica, en los inviernos. En esa época se construía con una tablita, una tapita de Coca-Cola, un clavito, cortones, y tú ayudabas a la familia, que era una pobreza muy distinta a la de hoy día. Hoy día, más bien, es una pobreza, en algunos bolsones todavía existe esa realidad, y precisamente muy agudizada por esta inmigración irresponsable, a juicio mío, porque Chile no estaba en condiciones de recibir a esa gente y hoy día queda develado. Pero, por otro lado, llega en el colegio la oportunidad de conocer la casa correccional, que se llamaba en esos años, de San Francisco. Y fuimos a conocerla y empezamos a organizar campeonatos de baby fútbol los fines de semana, guitarreos, participación. Pero a mí me pasó que fui más allá que el guitarreo y el partido de fútbol, y empecé a conversar. Yo siempre he conversado con la gente. El otro día me llamó un periodista y me dice, ¿y tú qué estás aquí? Y estaba conversando con gente en situación de calle porque quería entender cómo los teníamos que ayudar. ¿Ah? No desde la oficina de la CPC, sino que en la calle. Entonces, yo empiezo a conocer la realidad, me empiezo a meter y me doy cuenta que no tenían baño, que no tenían dónde hacer sus necesidades, no tenían dónde poderse lavar. Y me bajó un impulso y una necesidad de poderlo hacer. Y el mecenas mío, y lo digo con mucha sentido de cariño, fue don José Tomás Guzmán, quien en paz descansa, que junto con su hijo Paulo, que me acompañaba, íbamos haciendo estos trabajos de mejora. Y ahí también me tocó interrelacionar con estos chiquillos y conocer cosas que son muy duras, que uno las conoce ahí. Y que eso también te hace tener una mirada distinta de la vida. Yo como empresario me propuse desarrollar, me propuse crecer, me propuse que las personas que estuvieran con nosotros crecieran con nosotros. Y he creado muchas empresas de la nada. Y esas empresas que hoy día yo voy, las miro, que partió con el auto del señor gerente o con el mío cuando yo iba, y que hoy día tenéis que tener pavimentado porque hay 200, 300 autos y hay otro estándar, y eso es fruto del trabajo de ellos y del trabajo de la empresa. Yo digo, eso es muy importante, eso hace que las familias crezcan, eso hace que haya más movilidad social, pero ahí vuelvo al punto de la educación, ahí falla, porque puede ser que una persona tenga esa movilidad, pero no tenga la educación, no tenga la formación ética. No tenga no solo las competencias, sino que esta formación ética que te permita mirar la vida con responsabilidad y mirar la vida pensando en que hay que ser más humano, más inclusivo, que la sociedad tiene que ir más allá de la caridad, que la palabra debiera ser solidaridad, que es muy distinta. Filantropía también se usa. Yo creo que también es importante la filantropía. He sido un poquito criticado, creo yo, incorrectamente, pero yo creo que la filantropía es algo muy importante porque aquellas personas que han sido exitosas en la vida, de las cuales yo me incluyo, es muy importante que tengan las condiciones, como ocurre precisamente en los países anglosajones, para que ellos puedan también tener los mecanismos que permitan un incentivo para poder ayudar a los demás. ¿Y cuánto ayuda a los demás? O sea, imagínate lo que pasa con aquellas organizaciones, especialmente de Estados Unidos o Europa, lo que pueden ayudar en África, lo que pueden ayudar en las comunidades, lo que pueden ayudar... ¿Falta más desarrollo de la filantropía en Chile si comparamos con otros países? Sin duda. Cultura de la filantropía más bien. Yo creo que hay harta cultura, porque te voy a hacer un ejemplo. En Chile hay 15.000 fundaciones. De esas fundaciones están financiadas de alguna forma por las empresas, ya sea por las personas que trabajan en las empresas o bien directamente por las empresas. Esa es plata que al final es casi filantropía o microfilantropía, y es muy distinto, y eso viene de la empresa, ¿verdad? Que es distinto al mundo de la ONG, que vienen del Estado o de alguna empresa que la ONG le es útil para algún propósito, de algún permiso o algo.
Pero al final, mira lo que es el Hogar de Cristo, mira lo que es la Hermanita de los Pobres, mira lo que es la Fundación Clínica Familia. Al final, de alguna forma, es filantropía hecha ahí. Tú hablaste del orgullo, la alegría de sentir cuando una empresa puede dar trabajo, puede dar riqueza, genera progreso, genera... ¿Cuáles son los elementos centrales de un emprendedor, de un empresario? ¿Cuáles son los elementos fundamentales del espíritu emprendedor? Que para ti son los cruciales, digamos, lo que está en el corazón de lo que es ser emprendedor o ser empresario. Bueno, el emprendedor ve lo que el otro no ve. Eso es lo primero. Poder ver un desierto y transformarlo en un vergel y poder ver esa película. O de repente ver un terreno y transformarlo en un edificio y tener la capacidad de proyectar. Es lo mismo que hace un artista. Un pintor es capaz de ver y transmitir lo que otro no puede hacer, y lo hace a través de la pintura. El arquitecto lo hace a través de la dimensión de los espacios, de la estética, de eso. El empresario lo que hace eso mismo a través de la expresión del crecimiento, del desarrollo. Yo creo que además el empresario tiene que tener un profundo sentido ético. Yo creo que la sociedad sería tan distinta si eso estuviera tan arraigado y tan presente. Porque, mira, te pongo un ejemplo, y no es bueno hablar de uno, pero lo pongo. El año 86 se hizo una reforma al sector tributario agrícola. El año 86, yo el año 86 pago primera categoría en todos nuestros campos y en todas nuestras operaciones agrícolas. Cumplo con mi obligación y mi deber moral y ético de pagar mis impuestos y no recurrir a la renta presunta. Bueno, ahí tú tienes un punto ético, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esas cosas son muy importantes decirlas. Sé que políticamente... Hay muchos empresarios que ocurre a la renta presunta y a ese tipo de evasión, por decirlo. Está muy bien la renta presunta en los pequeños agricultores. Hay gente, entre ellas el presidente, que la está empujando con una contabilidad simplificada. ¿Ya? Pero también hay algunas personas que hacen mal uso de ellas, como todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, y sé que esto no es incorrecto, es tan incorrecto como las cosas que dijiste tú después del 18 de octubre, pero las cosas hay que decirlas como son. Yo creo que competir sanamente es parte de la ética. Si hubiéramos competido sanamente, quizás no hubiéramos caído en aquellos casos de concentración o de colusión. ¿Te fijas ahí? Juan, hay una historia interesante, sabrosa, que no puedo dejar de preguntarte. Bueno, tú participaste en una especie de odisea, que fue ir a la búsqueda de ventiladores mecánicos a China. Y es interesante, eso está contado en CIPER, leí más o menos el resumen. Me pareció muy potente la historia en el sentido de que el Estado, que había hecho un primer intento, no pudo. O sea, no pudo traer los ventiladores y eso revela todas las trabas que tiene cualquier operación que se haga desde el Estado, las limitaciones. Y ahí entran ustedes los empresarios, en colaboración con el embajador de Chile en China, para conseguir los ventiladores mecánicos. Pero eso fue una película, casi una novela negra policial, y me gustaría que me la contaras un poco, porque es muy sabrosa y muy significativa. Mira, he estado trabajando con don Francisco, gran valor. Yo no lo conocía, don Francisco, me tocó trabajar con él para la Teletón. Y me ha ido tocando trabajar con él y he tenido bastantes conversaciones. Y una de ellas me dijo, oye, esta cuestión hay que hacer una película. ¿Ah? Yo creo de todas maneras. Sí. Pero mira, lo que pasó ahí fue lo siguiente. Primero, yo soy un simple instrumento. Como empresario, estoy representando a los empresarios. Yo lo he dicho públicamente, yo prendí una llama y el fuego se hizo solo. Formamos este fondo de emergencia y dentro de este fondo de emergencia nos dimos cuenta de una cosa que es real. En los países desarrollados, España, Italia, Francia y otros, tuvieron que elegir quién vivir, quién morir. Podrá haber mucha crítica, si la pandemia se ha manejado bien, se ha manejado mal, pero hay un momento que es el momento de la verdad, cuando tú estás con un problema y tú tenés que decidir si te entúan o no te entúan. Y yo, en su minuto,
representando a quienes represento, dijimos, oye, hagámonos cargo de esto, porque hay una guerra, no hay dónde conseguir. Trump hizo lo mismo que Xi Jinping, un extremo comunista y otro extremo ultra liberal. Entonces, los dos hicieron lo mismo, restringieron la producción, toda la producción en China nadie la podía tocar, las fábricas, salvo el gobierno. En Estados Unidos lo mismo, con la diferencia que eran también fuera de Estados Unidos. Chile había comprado en algunos lugares donde no se le estaba respetando los cumplimientos de la entrega. ¿Dónde? ¿En China o en Estados Unidos? En este caso en Irlanda, que era una fábrica americana. También tenía ciertos acuerdos en China que tampoco se los respetaron. Y ahí también quiero hacer un disclosure porque CIPER también tiene su dejo, ¿no es cierto? Y nos deja en algún minuto como va este señor con un maletín casi a trabajar... Maletín con dinero, claro. Claro, a trabajar con puros corruptos. Yo lo que dije era que el sistema en China era corrupto. Nosotros no actuamos de esa forma y hemos actuado siempre dentro del marco de la ley y como corresponde y dentro de los códigos éticos que corresponde. Sin embargo, en ese minuto nos enfrentábamos a que venía esta cuestión que pensaba el gobierno y los expertos que iba a venir en el mes de mayo, se está desatando en junio, y en el día 9 de abril, para mí es el día quizás más duro de mi vida, que me di cuenta que era casi absolutamente imposible lograr la misión de conseguir los ventiladores. Y empezamos en esta pelea que tuvimos que ir y mostrar un video de la cuenta del Banco de Chile, de la Confederación. Teníamos que pagar para poder ir a ver o no si habían o no ventiladores. Tenía que ir el cónsul o el embajador a parlamentar. Y en un momento dado nos dimos cuenta que era tal el nivel de especulación en China, dícese corrupción quizás, que estos panes calientes que eran los ventiladores salían de las fábricas, que tú sabías que valían $20.000 y poco menos que se hacían subastas públicas y se remataban y había que vender. Y resulta que en China tú no podías llegar con una maleta de billetes. Yo me quise ir en un avión, te lo digo de verdad, con la plata. Traté de mandar la plata a China a través del Banco de Chile en China. Tampoco era posible, porque tampoco es permitido en un gobierno que no tiene democracia, que la situación es totalmente centralizada. Yo no podía mandar $20 millones para que quedaran en el Banco de Chile, para que el gerente del Banco de Chile fuera a pagarle a cada fábrica o a cada intermediario los productos. Tuvimos que recurrir a empresas que considerábamos confiables para poder mandar los recursos y que ellos pudieran ir a comprar. Y finalmente, la cosa más salvaje de esta historia es que nuestro embajador, que es un astuto empresario y un hombre muy choro, y yo hago un público reconocimiento a mi amigo Schmidt, y él, yo te diría que es el gran héroe de esta película, porque gracias a él pudimos articular y negociar y lograr más todo lo que podíamos aportar nosotros desde acá, más todos los contactos que nosotros teníamos o yo tenía en China, lograr ir comprando estos ventiladores que finalmente hoy día, gracias a eso, todavía no ha habido que elegir quién vive, quién muere. Y la gran noticia es que tenemos en este minuto algo que viene en vuelo y el próximo martes o el próximo lunes, que es mañana, vamos a tener 400 cánulas nasales de alto flujo, que son hoy día la tecnología que permite que las personas no necesariamente tengan que entubarse. Vienen 105 equipos adicionales de ventilación y eso también le da una tranquilidad enorme a la cabeza, a la psiquis y a la población en su conjunto. Entonces yo digo, bueno, también es importante
así como nos hicimos cargo a través de las fundaciones, de preocuparnos de los adultos mayores, de preocuparnos de todas las personas que tuvieran de escasos recursos, preexistencia, a través de las fundaciones en cáncer, en los niños de piel de cristal, en problemas de enfermedades en los riñones, en problemas de enfermedades respiratorias, en postración. Y eso, no lo digo yo, lo dicen las propias fundaciones, que sin esos recursos ellos jamás se hubieran podido articular. ¿Y eso en qué se traduce? En mayor prevención, en forma eficiente, oportuna y efectiva, que muchas veces el mundo empresarial lo es, efectivo. Y eso yo me lleno de orgullo como empresario de poder ser representante de todos los empresarios que me han mandatado para cumplir esta misión, con los recursos de ellos y míos también, pues yo también puse en ese pozo los recursos. Sí, tengo entendido que tú hacías llamadas y le pedías a un empresario no sé cuántos miles de dólares, y yo puse esto, ¿cuánto pones tú? ¿Tienes una metodología ahí de mención empresario? No, yo en algunos les decía, digamos, oye, yo voy a poner un cero menos que tú nomás, porque hay que buscar las proporciones, pero vuelvo al punto, Cristian. Yo inmediatamente que prendí la llave, el fuego se hizo solo, y quiero destacar la gran generosidad de todos los empresarios que se han ido sumando en esa larga lista que hoy día tiene este fondo, que es inédito, en proporción creo que es el fondo más grande del mundo, y me siento súper orgulloso que el sector empresarial haya dado el ancho y que tenga esta mirada más humana, más cercana y más efectiva, que permita que nuestros viejitos no se nos vayan muriendo y que permitan los 50.000 adultos mayores de escasos recursos que viven solos, no les pase lo que le pasó a España, a Italia, o incluso nos pasó a nosotros estos días, que murió un adulto mayor postrado con su hermana, si no me equivoco, y los dos fallecieron. Vamos a ver si fallecieron por COVID o no, pero lo que tenemos que hacer es precisamente poner los recursos, porque al final ellos nos cuidaron a nosotros, y para mí hoy día nosotros como sociedad tenemos el deber de cuidarlos a ellos. China, ¿cuál es tu reflexión final sobre China? Porque China es este gigante que tiene dos caras, un sistema capitalista en lo económico y un sistema neoliberal, diría alguien, en lo económico, de una gran velocidad y de una gran fuerza, un gran empuje, y un sistema de partido único, un sistema totalitario en lo político. Y da la impresión, esto es una mirada ingenua tal vez de un ciudadano, que cada vez hemos ido dependiendo más de China. Muchas más cosas se hacen allá, todos lo sabemos. Vamos a buscar las mascarillas, abro la bolsa que encargué en Marzaría porque no había mascarillas, todas hechas en China. ¿A ustedes les pasó esto con los ventiladores mecánicos? ¿No es peligroso, no es riesgoso esa dependencia extrema de una potencia que ha ido tomando una fuerza? ¿Cómo se hace esa correlación desde Chile, desde el fin del mundo, en el equilibrio mundial, desde la mirada empresarial tuya? La demasiada dependencia también. Mira, yo quiero ir un poco más atrás. De la época tribal se formó Europa, y Europa colonizó el mundo. ¿Quién era el líder? Europa. Viene la Segunda Guerra Mundial y el eje pasa a Norteamérica. Y después viene la realidad del desarrollo de China, producto precisamente de la capacidad de tener un sistema donde las personas actuaron, independiente del régimen político, y esas personas que actuaron permitieron este gran desarrollo. Y hoy día, para mí, yo creo que el mundo es probable que vaya a ser manejado por China, precisamente porque la tecnología del futuro está más avanzada en China que en Norteamérica. 5G lo va a dominar probablemente China, está mucho más avanzado. Esa es la tecnología que va a manejar el futuro. Por otro lado, tú tienes que es un país bien curioso. Cuando tú ves Luján, que es una ciudad donde partió el coronavirus, yo pensé que era un pueblo. Te metí y es una especie de Nueva York. O sea, te metí a Google, es prácticamente Nueva York. Entonces tú dices, bueno, ahí tú tienes un contraste bien curioso, porque tienes marginalidad, tienes un tremendo desarrollo, que además China
hizo exactamente lo que hizo Estados Unidos en la década del 60, generó las carreteras, generó la infraestructura y permitió el desarrollo. China ya lo hizo. Ahora, a mí me pasó en esta oportunidad que me sentí muy vulnerable, me sentí gitaneando, la palabra gitanear, me sentí en el peor de los momentos, cuando llegaba alguien a la embajada que tú habías pactado que te entregara 10 ventiladores y el gallo decía, no, o me pagas $5.000 más por cada uno, no te los bajo, y tú tenés que tomar la decisión si lo mandáis de vuelta o lo pagáis. Y tú decís, bueno, si no tengo esos 10, que lo puedo usar 4 o 5 veces, son 50 personas que le puede salvar la vida. Entonces, ahí también falló el sistema. Dícese a los señores comunistas acá, les falló el sistema, porque las prebendas las tenía la gente, a mi juicio, del partido que se prestaron para la especulación. Hay corrupción. Y corrupción, sí. Corrupción, oye, pero si lo reconocen ellos mismos, pues, bueno. Y no se te olvide que Xi Jinping tuvo los pantalones también bien puestos y hace 4 años eliminó la corrupción. Habían señores funcionarios que se tomaban botellas de vino francés por $10.000. Entonces yo digo, bueno, ahí también hay mucho que hacer y vuelvo al punto de fondo y volvamos a Adam Smith. Al final, la ética, la democracia son fundamentales. Juan, en los últimos minutos que tenemos, está muy entretenido, podríamos seguir conversando horas de hora y yo pierdo la noción del tiempo y después me retan, me tiran las orejas, con razón, obviamente porque estamos excediendo. Pero por último no importa, si los que se latean se van yendo, ¿no es cierto? Se salen de la televisión. Claro, se desploma el rating. No, pero claro, no importa. Tenemos libertad por lo menos. Sí. Quiero hacerte 2 preguntas, Juan. Leí una entrevista que hiciste en las últimas noticias que da como una señal de optimismo desde tu mirada, en el sentido de que en agosto Chile se va a estar reactivando. A partir de agosto. A partir de agosto vamos a retomar la llamada, ya no uso la palabra normalidad porque es una palabra que está gastada y a lo mejor mal usada en un contexto poco oportuno. Sin embargo, hay muchos científicos, expertos en distintas partes del mundo, expertos en virología, epidemiología, que son más pesimistas y que no creen que eso sea posible y que probablemente van a haber rebrotes. ¿De dónde viene ese optimismo tuyo para plantear eso responsablemente al país, de que en 4 meses este país va a volver a recuperar su ritmo de crecimiento? Dame las bases de ese optimismo, por favor, transmítemela, porque la verdad que son días bastante oscuros estos, no son para estar tan pesimista aparentemente. Recuperar recuperar primero. Sí. Esta cuestión no es que tú vayas a partir el 1 de noviembre, el 1 de septiembre o el 15 de septiembre, echáis a andar el auto y parte. No, es iniciar un proceso de reenganche, y he usado mucho la palabra reenganche. ¿En qué lo digo? Primero, la pandemia en Chile se fue manejando abriendo, cerrando, ¿no es cierto? Chile es un país largo, lo cual también a la autoridad sanitaria le permite tomar buenas decisiones. Tú viste lo que pasó en Punta Arenas, lo que pasó en Chillán. Nosotros teníamos plena época de cosecha y producción, tenemos 4 plantas productivas en la región de Ñuble, tenemos varios campos productivos. Y Ñuble en un momento dado tuvo también cuarentena y pudo hacer las cosas. En el norte también ha pasado lo mismo y en Santiago es probable que eso suceda. Yo sé que estoy asumiendo un riesgo re grande en contestarte y directamente. Y por otro lado, cuando tú miras lo que ha pasado en los países en Europa que han ido de alguna forma retomando, y a nosotros se nos olvida, pero en Europa el pique estuvo en marzo y abril, entonces ya estamos a finales de mayo, y resulta que a finales de mayo han pasado 60 o 90 días y ya la gente puede salir a la calle y empezar a retomar. Y también hemos visto muchos videos donde dice, pues aquí estamos produciendo alimentos, los españoles o los franceses, y ellos tampoco han parado en su actividad. Entonces, yo digo, cuando hablo de ir retomando la actividad, yo creo que una vez que esta meseta se logre estabilizar y tienda a caer, yo creo que es demasiado necesario que el país vaya volviendo a la normalidad. Porque la normalidad también es psíquica. Hay que pensar que hay gente que trabaja, que vive en un bloque
y ese bloque tiene 36 metros cuadrados y muchas veces tiene una condición de pobreza más dura que estar en un campamento. Hay gente de los bloques que se va a los campamentos, entonces esa gente también quiere volver a tener normalidad. Y creo yo que Chile tiene buenos recursos, y aquí vuelvo a un punto, Cristian, que es muy importante, porque aquí hay mucha gente que ha renegado del desarrollo del país, que ha renegado de todos los esfuerzos que se han logrado. Sin embargo, tenemos la posibilidad de tener una línea de crédito disponible en el Fondo Monetario por una suma bastante importante que le da estabilidad a la cadena de pago y a los financiamientos precisamente de todas las empresas, incluyendo las más pequeñas, y resulta que eso es producto de la responsabilidad que ha tenido el país en su conjunto a partir del retorno a la democracia. Y eso, en el otro lado del país, en Argentina, por ejemplo, están en default, no tienen ninguna necesidad, ninguna posibilidad de tener financiamiento, van a tener que echar a andar la manivela con una hiperinflación enorme, se van a empobrecer, y acá todavía tenemos la posibilidad de tener bases para podernos reenganchar. A eso me refiero. Tenemos bases sólidas para reengancharnos, tenemos capital humano para lograrlo, y tenemos la posibilidad de hacerlo porque además Chile es un país exportador y eso tampoco está dañado. Te lo voy a enumerar. La minería prácticamente no se va a ver afectada en términos productivos. Es la proyección que hay. La agroindustria lo mismo, la industria de alimentos lo mismo, la industria de la pesca lo mismo, la industria forestal lo mismo, la industria del salmón, los vinos. Ahí está nuestra fuente de divisas para el país y por lo tanto la importancia en la medida de lo posible y en la medida que eso no ponga en riesgo la salud de nadie y menos de los trabajadores y trabajadoras, y por eso es tan importante que tengamos buenos protocolos y estamos empujando eso en la CPC, estamos pidiéndole a las mutuales que también los verifiquen. Logrado todo esto, yo digo, si la pandemia se puede manejar y la logramos superar, yo creo que en el mes de septiembre perfectamente podemos estar en condiciones de ir retomando la actividad. Y ahí es muy importante ese reenganche para que también haya actividad en otras áreas que están totalmente desoladas y destruidas, como es la industria gastronómica, repostería, hotelería, turismo y otras. Tal vez habría que hacerle un homenaje a las pequeñas pymes, a la cantidad de pequeñas industrias de ese rubro y de otros que están quebrando hoy día y que han tratado de resistir de manera casi heroica. Yo quisiera hacerle un homenaje, por supuesto, a esos pequeños empresarios, microempresarios, a los que he visto sufrir, perder el trabajo a veces toda una vida y que están sufriendo fuertemente. Me imagino que ellos también van a ser apoyados y van a tener un empuje porque son parte fundamental del tejido productivo del país y del empleo. Son fundamentales, o sea, aquí vuelvo al punto de la entrevista. Chile somos todos, lo hacemos entre todos, estamos enlazados entre todos. Mira, para las empresas más grandes, todos sus proveedores que son pymes son fundamentales, si no, no pueden funcionar. Para la sociedad de servicios, todas las pymes son fundamentales. Para la educación también, todo el transporte de la educación la hacen puras pymes. Entonces, yo creo que también es importante pensar que el país no va a tener la capacidad de seguirse endeudando más allá de lo que es prudente y por lo tanto que la economía vaya volviendo a su normalidad también es importante, también es muy importante. Juan, yo te quiero agradecer esta conversación en torno a una choca que no pudimos tomar, una choca simbólica. No, pero yo te voy a convidar al campo Catapilco a tomarla juntos. Lo importante es que volvamos a sentarnos en torno a una choca. Chile necesita más conversación, Chile necesita más Nutram. Y me parece que esto ha sido, ojalá, un ejemplo de eso. Muchas gracias, Juan, por haber estado aquí conversando conmigo y aceptando todas mis preguntas. Muchas gracias, Cristian, encantado y me siento muy honrado de haber sido invitado. Y los invito a ustedes para el próximo domingo, a esta misma hora, en persona, con el rector de la Universidad Diego Portales, el destacado intelectual Carlos Peñas. Hasta el próximo domingo.